La búsqueda de un Estado mexicano. ¿Qué es México? Por casi 30 años, la nación independiente giró alrededor de esa pregunta. Gobiernos y constituciones intentaron responder. Varios intentos de Estado fueron rebasados por la realidad. Leyes prestadas de otros países, ambiciones y discordias de congresos y mandatarios, un territorio dividido y la persistencia de la crisis. La fulminante derrota contra Estados Unidos demostró la falta de unidad y una nación mexicana inexistente. Desesperados, una generación de ideólogos, liberales y conservadores, se empeñarían en lograr ese Estado anhelado. La fallida apuesta conservadora por Santana le daría a los liberales la oportunidad para hacer posible una revolución. La Reforma. La Revolución de Ayutla. La Mesilla a la venta. Nueva pérdida territorial frente a Estados Unidos detonó el hartazgo de la población a merced de la dictadura. Diversos grupos en armas desconocieron a Santana enfrentando a sus tropas por todo el territorio. Unidos en la rebelión de los liberales Juan Álvarez, Florencio Villarreal e Ignacio Comonfort, el plan exigía un nuevo Congreso republicano para suprimir las leyes e impuestos santanistas y dar la bienvenida a un régimen liberal. Las tropas de Santana fueron vencidas y el gran héroe y villano de su era fue derrotado, abandonando el país para siempre. El gobierno liberal daba comienzo. Los liberales eran intelectuales de clase media, positivistas, abogados y federalistas como Benito Juárez. Los conservadores eran intelectuales de clase alta, militaristas y centralistas como Félix Zuluaga. Los primeros buscaban un Estado de derecho que diera igualdad a todo individuo, incluidos la Iglesia y los militares, frente al máximo poder de la nación, la Constitución. Pero los conservadores entendían que una ley para todos, con tanta desigualdad y pobreza, era imposible. Aún así, los liberales en el poder político buscarían reformar las leyes, reemplazarían las viejas instituciones y crearían una nación fuerte. Promulgan la Ley Juárez. Ahora bien, los conservadores creían que el esplendor de la nación se apagó por culpa del federalismo, sobre todo cuando reemplazaron la monarquía virreinal por la democracia, dando pie a guerras y rebeliones que dividieron al país. Una monarquía era su solución para devolverle fuerza a la nación, sin revueltas ni revoluciones. Un problema para los liberales, pues la monarquía reafirmaba el poder institucional de la Iglesia. Esta influía en la educación, la economía y, más que nada, en el gobierno. Pero México era una sociedad católica. Los conservadores sostenían a la religión como única fortaleza para unir a la nación. Así que defenderían su lugar e influencia a toda costa. El plan de los liberales era convertir a la religión en un complemento espiritual, fuera de las decisiones del gobierno, quitándole los diezmos, su influencia y su privilegio en la ley Iglesias. Pero también había crisis. Los liberales propusieron repartir propiedades agrícolas desaprovechadas, muchas de ellas de la Iglesia. La ley Lerdo las puso a la venta. Pero no solo las de la Iglesia, también de varios campesinos indígenas. La Iglesia, los conservadores y los fieles católicos aumentarían su enojo cuando los liberales, bajo presidencia de Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, implementarían las reformas en la Constitución de 1857. De nuevo en puño y letra, un gobierno de derechos civiles, igualdad, libertad religiosa, de propiedad y de expresión también. Pero se preocuparon tanto por las garantías del individuo que ignoraron el interés colectivo. ¡No! Sin reformas sociales y la pobreza e ignorancia creciendo, la gente no entendería las leyes, no podrían participar, y la Constitución sería un documento inservible. Los liberales entendieron que la nueva legislación traía más problemas que soluciones, y las reformas serían más un símbolo de Estado de Derecho que una realidad. Sin embargo, era solo el comienzo. El ahora presidente Comonfort jura la Constitución, pero el militar y político Félix Zuluaga, líder de un movimiento conservador, unió la ira de la Iglesia y de los campesinos afectados para desconocer la legislación. En el plan de Tacubaya, se invitaba a Comonfort a la causa respetando su presidencia. Consciente de la imposibilidad para gobernar con la Constitución
y la tensión de un conflicto armado, Comonfort accede inseguro al golpe de Estado contra su propio gobierno. Su dudosa lealtad e indecisión lo llevaron a ser desconocido por los conservadores. Entonces Zuluaga se convierte en el presidente y es apoyado por ministros extranjeros, el ejército y la iglesia. Pero la nueva constitución decía que a la ausencia de un mandatario, el presidente de la Suprema Corte de Justicia heredaría el cargo. Benito Juárez García, al mando de dos presidentes, la disputa de la República se decidiría por las armas, en una guerra de reforma. Durante 3 años, ambos bandos se sumieron en sangrientas batallas, ignorando todo aquello que defendían: las garantías individuales. Para erradicar la reforma, los conservadores en la capital crearon las 5 leyes. Contaron con las fuerzas del ejército y 11 estados de la República. Juárez, con su gobierno en Veracruz, fue apoyado por antiguos militares y 9 estados de la República. En el transcurso del conflicto, la ventaja de los conservadores se debilitó por sus pronunciamientos contra la guerra. Buscaban a un nuevo presidente, uno que pudiera unir a ambos partidos. Más repercusión que relevar a Zuluaga por el general Miguel Miramón, que continuó con la lucha. Juárez, al ver que la Constitución no podría aplicarse totalmente, entendió que el poder legislativo debía ser superado por el poder ejecutivo para implementar con eficiencia el Estado de Derecho que anhelaba. Pero los recursos se acabaron. Los fondos de la capital y de Veracruz ya no tenían manera de continuar con la guerra y recurrieron desesperados por alianzas en todas partes. Tratado McLean-Ocampo. Juárez ofrecía a Estados Unidos un libre tránsito comercial, militar y civil por el territorio, además de anexar Baja California. A cambio, Juárez sería reconocido como presidente de México y le brindarían recursos para ganar la guerra. Tratado Monalmonte. Los conservadores intentaron sin éxito aliarse con España. Sin embargo, consiguieron un préstamo de Inglaterra y reanudaron alianzas diplomáticas. A fin de cuentas, el Congreso de Estados Unidos rechazó el Tratado McLean-Ocampo y Juárez optó por confiscar los bienes del clero, obteniendo los recursos para ganar. La batalla final sucumbió en Calpulalpan. Culminó con más leyes de reforma y la victoria definitiva de los liberales. Después de 300 años, la Iglesia finalmente se separaba del Estado mexicano. Miguel Miramón huye a Europa en el exilio. Juárez, en la capital, fortalece el proyecto constitucional con más reformas. Y tras nuevas elecciones, y Juárez ganador, iniciaba una era de paz, que para lograr un Estado de Derecho, haría de su presidencia un poder más fuerte que la Constitución. Pero las relaciones externas eran tensas. El gobierno, para variar en bancarrota, suspende sus deudas a España, Inglaterra y Francia. Con recelo hacia la postura de Juárez y que un nuevo conflicto sucediera, un grupo monarquista decidiría que el momento de imponer un rey había llegado.